Hola chicos, hoy os vengo con la recomendación de libros del mes de febrero de 2025 y os traigo en esta ocasión un libro académico. Ya os dije que quería reseñaros mis fuentes y poco a poco os voy trayendo los libros que me parecen más importantes y libros de cabecera. En esta ocasión os traigo este libro, Dictionary of Northern Mythology de Rudolf Simek. Bueno, es un diccionario de mitología. Sé que algunos de vosotros a lo mejor veréis que es un diccionario y diréis, pues no me llama la atención estas entradas tan pequeñas, de ahí voy a poder sacar poca información. Para nada, para nada, yo os lo recomiendo mogollón. Es probablemente el libro que más uso de todos los que tengo en mi colección sobre cultura nórdica y germánica precristiana. Bueno, vamos a ir por partes. ¿A quién les recomiendo yo este libro? Pues este libro se lo recomiendo tanto a las personas que están interesadas en esta temática, lo que sería la cultura germánica y nórdica precristiana, o bien porque os interesa, porque queréis investigar, porque queréis aprender y sois aficionados, o bien porque sois paganos germánicos en cualquiera de sus ramas, o bien porque estáis estudiando una carrera como podría ser, por ejemplo, estudios germánicos. Para toda persona interesada en esta temática por distintos motivos. Es muy buen libro, es un libro de cabecera y os lo recomiendo muchísimo. Bueno, ¿y quién es Rudolf Simek? Porque creo que esto también es importante para que entendáis que es un libro pues de peso y escrito por alguien que es una figura importante del mundo de los estudios germánicos. Bueno, pues Rudolf Simek es filólogo, historiador y mitólogo. Está especializado en la mitología nórdica, en la literatura medieval germánica y en la cultura escandinava. Estudió en la Universidad de Viena y además ha sido profesor de estudios germánicos y medievales en la Universidad de Bonn, en Alemania. Y no solo ha escrito este libro, ha escrito más libros y todos pues tienen que ver con los estudios germánicos y nórdicos. Bueno, yo os he dicho que este es probablemente el libro que más utilizo de mi colección de esta temática, porque muchos de los otros libros pues te los lees cuando estás interesado en algo concreto de esta temática, pues vamos a leer mucho sobre las volvas, pues vamos a leer mucho sobre cosmología, pues así, ¿no? Pues sacas tus libros y los coges como fuente en ese momento, te los relees, todo eso. Pero este es el que más uso porque, claro, si tenéis dudas, porque son entraditas pequeñas y pensáis que a lo mejor no vais a sacar mucha información de aquí, todo lo contrario. Os voy a decir por qué yo lo uso un montón. Vosotros sabéis que yo hago vídeos en los que os hablo de deidades, de festividades, a veces incluso de algunos personajes históricos. Bueno, pues muchas veces yo en mis vídeos os digo, imaginemos que es un vídeo sobre una deidad y yo os digo, bueno, pues lo que sabemos realmente, que es lo que nos dicen las fuentes literarias, lo que sabemos históricamente, lo que sabemos arqueológicamente, pero sobre todo lo que sabemos en relación a lo que nos dicen las fuentes literarias, es tal. Y ahora os empiezo a decir, pues, por ejemplo, en la Edad Mayor capítulo tal nos dicen esto, en la Edad Mayor capítulo tal nos dicen aquello, en la Edad Mayor capítulo tal nos dicen lo otro. Y, por ejemplo, en otros libros, ¿no? En la saga tal, en la saga cual, en el Gesta Danorum, en Germania de Tácito, un montón de libros. Bueno, pues ahora tú puedes decir, ¿y tú cómo sabes cuando tú preparas ese vídeo que hablan de esta deidad en todos esos libros? Porque claro, muchos de nosotros tenemos muchos libros para investigar y que son pues libros de consulta, pero no tenemos todos los libros porque necesitarías una vida para conseguir. Yo no los tengo todos, tengo muchos, pero poco a poco a lo largo de tu vida los vas consiguiendo. Y aunque los tuvieras todos y te los hubieras leído todos, yo no sé vosotros, pero yo leo mucho, por eso puedo haceros vídeos de libros,
Y a mí me ocurre una cosa, y es que se me olvida mucho de lo que he leído. Yo creo que cuanto más lees, más difícil es retener la información. Por lo tanto, existe la posibilidad de que aunque los hubieras leído todos, pues con el paso del tiempo no te acuerdes de que se nombraba en aquella saga, o en la Edad Mayor en este capítulo y tal. Por lo tanto, aquí el autor nos da una guía de dónde aparece. Si tú buscas sobre una deidad, pues te empieza a explicar lo que sabemos. Aparece en tal capítulo de la Edad Mayor, en tal capítulo, en este libro nos cuenta tal, se ha encontrado a nivel arqueológico un vestigio que nos cuenta tal. También otra cosa que a mí me gusta, tal estudioso nos sugiere esta teoría, pero este otro estudioso nos sugiere esta otra teoría, de tal manera que cuando yo luego grabo mi vídeo, saco todos esos libros, busco, aquí está todo muy resumido, yo me leo todo el capítulo, me leo ese poema, me leo distintas, por ejemplo, traducciones del poema, si no me gusta esa traducción busco otras, te doy mi opinión. En cuanto, por ejemplo, también a las teorías de distintos estudiosos, siempre vamos a estar más de acuerdo con las teorías de unos que de otros, y yo puedo interactuar con esa información, te la puedo explicar con mis palabras, te puedo decir al final, porque a mí se me gusta decirle al final del vídeo, cuál es mi opinión de esas teorías, lo que yo pienso, al leer toda esa información, qué es lo que me ha venido a la cabeza, ¿no? Todo esto, pues sale de aquí, de estas entradas, esta es la guía. Y eso es una guía para mí que me gusta, que lo que más me gusta del mundo es grabar vídeos y por eso los hago, simplemente. Vale, yo soy asatruar, pero también me gusta esta temática y investigo estas cosas pues de una manera totalmente aficionada. Pero me gusta poder tener una información rigurosa. No la gnosis personal de alguien que te la ha escrito ahí y que realmente no sabes, porque luego te pone una lista de fuentes, si realmente es su gnosis personal o es una opinión concreta o es algo riguroso que viene de unas fuentes reales. Pues si tú acudes a las fuentes literarias que tenemos, vas a poder dar una información más veraz, ¿vale? Entonces, así lo hago. Y si estás estudiando, por ejemplo, estudios germánicos, pues te va a servir igual, exactamente igual. Yo os lo digo, tanto si sois aficionados como si es lo que estáis estudiando. Es fantástico, es fantástico. Habréis visto, los que me seguís en redes sociales, que tengo muchos diccionarios. Tengo una pila, yo saco mi pila de diccionarios y lo consulto lo mismo en varios. Pero este es de los mejores, probablemente el mejor. Tengo alguno más que ya os enseñaré también más a fondo. A ver, yo os lo quería enseñar porque, bueno, llevo largo tiempo ya haciendo los vídeos de los libros académicos que tengo en mi colección, que he leído, que considero que son los mejores, y yo me siento muy contenta tanto con este libro como con los otros que os estoy enseñando que son académicos, porque ha marcado mucho la diferencia en cuanto a mi estudio, ¿no? Desde que yo comencé en Asatru, empecé antes en este tipo de estudio, bastante antes, pero en Asatru empecé en 2011 y este tipo de libros han marcado mucho la diferencia, porque cuando empecé a leer este libro en vez de los otros que han escrito personas que son Asatruar y que te dan su gnosis personal principalmente, o que te ofrecen lo que a ellos les conviene, pero es que además de esto hay esto, ¿entendéis? En la cosmología germánica. Por ejemplo, cuando os hablo de que solo nos hablan de lo nórdico, pero no de lo que había en el centro de Europa, y la verdad que es que es una cultura riquísima y en el centro de Europa hay cosas muy interesantes, y durante 15 años nadie ha hablado de eso. Pues aquí está, él no te habla solo del norte, también te habla del centro de Europa. Cuando yo os hablo, por ejemplo, de quién era Veleda, o de cuando os hablé de quién era Walubur, son personajes históricos germánicos. Vamos a ver, es que son videntes germánicas que existieron, que sabemos que existieron, del centro de Europa, no del norte, hay mucho más que el norte. Entonces, bueno, pero lo que os estaba diciendo es que ha marcado la diferencia este tipo de libros,
en lo que yo he aprendido, me siento mucho mejor, más segura, siento que sé muchísimo más, a pesar de que yo no paraba de leer y leer y leer, pero solo leía lo mismo una y otra vez en todos los libros y muchas veces cosas muy fantasiosas y mucha gnosis personal. Aquí no hay fantasía. Sí que es verdad que el autor te puede hablar de que este estudioso tiene esta teoría y este estudioso tiene esta y este esta y este esta. Sí, son teorías porque tenemos muchas lagunas y porque no estamos allí en aquella época, sino que estamos viendo todo esto con las fuentes y con los vestigios arqueológicos, estamos viéndolo desde nuestra perspectiva como personas del siglo XXI que estamos ahora mismo en 2025, ¿no? Entonces lo que tenemos son teorías muchas veces, pero ya no es fantasía, ¿vale? Es una teoría. Y pues os digo eso, que a mí me hace sentir muy bien el poder estudiar lo auténtico y poder aprender de lo auténtico. Y en este caso, pues, si te hablo de algo, te puedo decir que lo que te estoy contando es lo que nos dicen las fuentes literarias y los estudiosos, los expertos en estudios germánicos, etc. Y por eso os recomiendo este libro y otros que os vengo recomendando desde hace ya un tiempo y que os voy poniendo vídeos y vídeos y vídeos de esta temática, de libros que son buenos y que os recomiendo. Entonces, este libro me gusta mucho, es el que más uso probablemente de esta temática y os recomiendo muchísimo que si estáis aprendiendo o si os gusta la cultura germánica o nórdica precristiana, pues que lo compréis, lo consultéis, lo utilicéis. Si tenéis una duda, este nombre, ¿qué era? ¿Qué deidad era? ¿O era uno de los 300 nombres de Odín o de otros dioses? 300... ha sido un número al azar, exagerando un poco, pero puede que fueran más de 300, ¿eh? Ya no me acuerdo cuántos eran, pero hay una entrada en mi blog, Asatru Hexefus, sobre eso. Bueno, pues si no te acuerdas, vienes aquí, lo consultas y ya te quedas tranquila o tranquilo. No me enrollo más, porque creo que ya habéis entendido perfectamente que me gusta y que es un libro académico, riguroso, que os recomiendo. Así que bueno, muchísimas gracias por ver este vídeo, gracias por seguir aquí si has llegado hasta este punto del vídeo y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!